Otoño de 1943, Frente Oriental. La niebla se disipaba lentamente sobre los campos de Kursk, mientras el capitán Heinrich Müller, ingeniero jefe de la segunda división Panzer, caminaba con paso pesado por el barro endurecido. Frente a él, parcialmente cubierto por una lona improvisada, se encontraba el premio que sus hombres habían capturado la noche anterior, un M4 Sherman prácticamente intacto, abandonado por su tripulación estadounidense durante una retirada apresurada. «Quiten la lona», ordenó Müller a los 3 mecánicos que lo acompañaban. El viento frío de Rusia les cortaba el rostro mientras observaban el tanque medio estadounidense en toda su gloria industrial. Era el tercero que capturaban en 2 semanas, pero este se encontraba en condiciones excepcionales. Solo daños superficiales en el lado derecho de la torreta y una oruga dañada. «Herr capitán, ¿deberíamos empezar por el motor o por los sistemas de puntería?», preguntó el sargento Werner, especialista en sistemas de propulsión. Müller se ajustó las gafas empañadas. «El motor, Werner, siempre el motor. Ahí es donde reside el alma de cualquier máquina». Aún no lo sabía, pero lo que descubrirían en las próximas horas cambiaría para siempre su comprensión de la guerra que estaban librando. El Sherman no era el tanque más formidable del campo de batalla. Eso todos lo sabían. Los Panzer VI Tiger alemanes eran indiscutiblemente superiores en blindaje y potencia de fuego. Un Tiger podía destruir 5 Shermans antes incluso de que se acercaran lo suficiente como para representar una amenaza real. Los ingenieros alemanes a menudo se burlaban del blindaje relativamente delgado del Sherman y su vulnerabilidad a los incendios, apodándolos Tommy Cookers o Ronson, enciende a la primera, siempre, una referencia macabra a la facilidad con la que se incendiaban al ser alcanzados. Pero había algo diferente en este ejemplar. Este era un M4A3 con motor Ford GAA-V8, una versión que los servicios de inteligencia alemanes habían identificado como reciente. Mientras retiraban los paneles de acceso, lo que vieron dejó a Werner boquiabierto. «Dios mío, capitán, mire esto», murmuró, señalando el bloque del motor. «Está completamente fundido en aluminio». Müller se inclinó para examinarlo mejor, sus ojos entrecerrándose detrás de las gafas. Un V8 de 500 caballos con componentes de aleación ligera pasó la mano por la superficie lisa del motor, sintiendo la calidad del acabado. ¿Cuánta potencia por tonelada proporciona esto? Werner hizo cálculos rápidos en su cuaderno. «Aproximadamente 15,8 caballos por tonelada, señor. Nuestro Panzer IV tiene solo 12. ¿Y están produciendo esto en masa?», preguntó Müller, su voz revelando un tono de incredulidad. Lo que siguió fue una disección meticulosa del tanque estadounidense. Los alemanes retiraron cada componente, analizando, midiendo y documentando. Al mediodía, la verdadera magnitud de la situación comenzaba a cristalizarse en la mente de Müller, como el hielo formándose en un lago en invierno. El motor Ford no solo era potente y ligero, sino absurdamente simple en su diseño. Usaba materiales comunes siempre que era posible, reservando aleaciones especiales solo para los componentes más críticos. Cada pieza había sido concebida para ser producida rápidamente, con tolerancias generosas que permitían un montaje rápido por parte de trabajadores con una formación mínima. «Mire las soldaduras, capitán», señaló el Leutnant Bauer, el especialista en metalurgia del grupo. «Están hechas por máquinas, no por artesanos, consistentes, rápidas, suficientemente buenas, no perfectas, pero adecuadas». Adecuadas. La palabra resonó en la mente de Müller. El Sherman no era un ejemplo de ingeniería perfecta como el Tiger, era adecuado, y esa adecuación era su verdadera genialidad. A medida que avanzaba la tarde, los ingenieros pasaron a los sistemas internos del tanque. La transmisión era otro ejemplo de simplicidad brutal. 5 marchas hacia adelante, 1 hacia atrás. Controles intuitivos que cualquier granjero estadounidense podría dominar en días, no en semanas como los complejos sistemas alemanes. «¿Cuántos de estos consiguen producir al mes, según nuestras estimaciones?», preguntó Müller a su asistente. El joven oficial consultó sus notas. «Inteligencia estima unas 2000 unidades mensuales.
Herr Capitán. 2000 al mes. Müller sintió un peso en el estómago. La fábrica Henschel, orgullo de la industria alemana, producía aproximadamente 25 Tigers en el mismo periodo. 25 contra 2000. Lo que los estadounidenses estaban creando no era solo un tanque, era un sistema industrial completo, optimizado no para la perfección técnica, sino para la producción a una escala incomprensible para los alemanes. Cada decisión de diseño del Sherman reflejaba esa filosofía: componentes intercambiables, materiales ampliamente disponibles, procesos de fabricación simplificados. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Müller ordenó que examinaran el sistema de puntería y control de tiro, un área en la que los alemanes tradicionalmente superaban a sus adversarios. Para su sorpresa, el sistema estadounidense era, de nuevo, simple, robusto y funcional. No tan preciso como los sistemas alemanes, pero perfectamente adecuado para su trabajo e infinitamente más fácil de producir y mantener en el campo. Un Tiger puede destruir 10 de estos, murmuró Bauer, intentando encontrar algo de consuelo. Nuestra calidad supera su cantidad. Müller miró al joven ingeniero, su rostro repentinamente envejecido por la comprensión que ahora lo dominaba. ¿Y cuándo envíen el 1/10? ¿Y el 100? Por cada Tiger que producimos, ellos envían una compañía entera de Shermans. El silencio que siguió solo fue roto por el viento que aullaba a través de las llanuras rusas. Los números eran implacables, la realidad matemática ineludible. Aquella noche, mientras compilaba su informe a la luz de una lámpara de aceite, el capitán Müller comprendió algo que los generales en Berlín aún no habían percibido por completo. La guerra no se decidiría por la superioridad técnica de máquinas individuales, sino por la capacidad de producirlas en números abrumadores. El Sherman representaba un enfoque fundamentalmente diferente de la guerra mecanizada. Los estadounidenses habían transformado la producción de tanques en algo similar a la fabricación de automóviles, estandarizada, eficiente, implacablemente pragmática. Mientras tanto, las fábricas alemanas todavía operaban casi como talleres artesanales, produciendo obras maestras de ingeniería que, a pesar de su excelencia individual, jamás podrían fabricarse en las cifras necesarias. Al cerrar su cuaderno de notas, Müller miró el Sherman parcialmente desmontado a través de la ventana del barracón. Bajo la pálida luz de la luna, el tanque estadounidense parecía casi ordinario, común, y era exactamente esa característica, su naturaleza común, pragmática y replicable, lo que lo hacía tan extraordinario. Al día siguiente, necesitarían examinar el sistema de suspensión de voluta vertical, otro ejemplo de cómo los estadounidenses habían sacrificado el máximo rendimiento en favor de la producción en masa. Pero lo que descubrirían allí solo confirmaría lo que Müller ya sabía. Aquel tanque común no era solo una máquina de guerra, era un heraldo del destino industrial de Alemania. Y lo que ese destino revelaba era algo que ningún informe oficial se atrevería a articular por completo. La guerra ya estaba matemáticamente perdida. El amanecer trajo una fina capa de escarcha sobre el campamento. Müller regresó al barracón improvisado donde aguardaba el Sherman, ahora con partes de su interior meticulosamente organizadas sobre lonas en el suelo. El capitán no había dormido bien. Los números seguían atormentándolo. «Buenos días, Herr Capitán», saludó Werner, quien aparentemente había llegado aún más temprano. El sargento estaba inclinado sobre el sistema de suspensión del tanque, ya parcialmente desmontado. «¿Descubrimientos interesantes?», preguntó Müller, aceptando una taza de café caliente de un joven auxiliar. Werner señaló las unidades de suspensión de voluta vertical. «Es casi ofensivamente simple, señor. No tiene la sofisticación de nuestra suspensión de barra de torsión, pero...» hizo una pausa significativa. «Puede ser fabricada por cualquier taller metalúrgico de tamaño mediano. Y lo más impresionante, requiere un mantenimiento mínimo en el campo de batalla». Müller se agachó para examinar más de cerca. La suspensión del Sherman representaba otro compromiso pragmático. La suspensión de barra de torsión de los tanques alemanes proporcionaba una marcha más suave y mejor estabilidad al disparar en movimiento. Ventajas tácticas innegables. Pero la solución estadounidense era ingeniosamente directa.
resortes helicoidales verticales comprimidos en cilindros de acero estampado. ¿Cuánto tiempo para reemplazar una unidad dañada en el campo?, preguntó Müller, sospechando ya la respuesta. Con una tripulación entrenada, menos de 2 horas. Nuestros Panzers requieren casi un día entero y equipo especializado, Iwi. El mantenimiento en el campo de batalla. Otro aspecto que los informes de eficiencia alemanes frecuentemente pasaban por alto. Un tanque Tiger con la suspensión dañada a menudo necesitaba ser enviado de vuelta a las instalaciones de reparación de la retaguardia. Un Sherman podía ser reparado por su propia tripulación, con herramientas básicas, a menudo bajo fuego enemigo. ¿Y las piezas de repuesto?, preguntó Müller, tocando una de las unidades de suspensión. Estandarizadas e intercambiables entre las diferentes variantes del Sherman, respondió Bauer, que se unió a ellos con una tablilla llena de anotaciones. Un tanque dañado más allá de toda reparación se convierte inmediatamente en un depósito de piezas para otros 10. Una pieza más del rompecabezas industrial. Los tanques alemanes a menudo se construían con piezas específicas para cada lote de producción. Un Tiger producido en marzo podría tener componentes internos ligeramente diferentes a uno fabricado en junio. Esto reflejaba el proceso de mejora continua que los ingenieros alemanes tanto valoraban, pero creaba una pesadilla logística en el frente. Vamos a analizar el sistema de munición ahora, ordenó Müller, moviéndose hacia la torreta del tanque. El sistema de almacenamiento de munición reveló otra dimensión de la filosofía industrial estadounidense. El cañón principal de 75 mm del Sherman era inferior al de 81 mm del Tiger en poder de penetración, alcance efectivo y precisión. Pero su diseño permitía una cadencia de tiro impresionantemente alta, y los proyectiles estaban almacenados en compartimentos accesibles y lógicamente organizados. «Miren cómo están dispuestos», señaló Müller a sus subordinados. Un cargador con entrenamiento básico puede mantener una cadencia de 10 a 12 disparos por minuto. Nuestros Tiger apenas consiguen la mitad. Bauer, siempre el defensor de la superioridad tecnológica alemana, protestó. Pero cada disparo del 88 mm tiene una probabilidad mucho mayor de destruir el objetivo al primer impacto. Müller asintió, reconociendo el punto. Sin duda, pero cuando hay 5 Shermans disparando contra un Tiger, dejó la implicación flotando en el aire. El capitán tomó una nota en su cuaderno sobre la disposición de la munición, pero no pudo evitar notar un aspecto preocupante. Los proyectiles estaban almacenados directamente en el área de combate, sin compartimentos blindados aislados. Era una de las principales razones por las que los Shermans se incendiaban tan fácilmente al ser alcanzados, algo que los estadounidenses claramente reconocían como un riesgo aceptable en el equilibrio entre la protección de la tripulación y la facilidad de producción. Mientras avanzaba la mañana, el equipo examinó meticulosamente el casco del tanque. El acero utilizado era de calidad razonable, pero no excepcional. El blindaje frontal de 51 mm en ángulo ofrecía una protección equivalente a aproximadamente 70 mm verticales, inadecuada contra los cañones alemanes más potentes, pero suficiente contra armas antitanque estándar. Y, de nuevo, el aspecto más revelador. Las placas de blindaje estaban fijadas con tornillos y soldaduras diseñadas para la producción en masa, no para la perfección artesanal. «Miren la fundición de la torreta», mostró Müller, pasando los dedos por la superficie interna. «Está hecha en una sola pieza en moldes de arena. Nuestras torretas están compuestas por múltiples placas soldadas». Werner lo comprendió de inmediato. Una torreta fundida en una sola pieza. Eso ahorra cientos de horas de trabajo especializado y permite que sea producida en fábricas que nunca antes han fabricado equipo militar, añadió Müller. Cualquier fundición de tamaño mediano puede adaptar sus procesos para esto. Era otro aspecto de la movilización industrial estadounidense que los informes de inteligencia habían mencionado, pero cuya significancia completa apenas ahora se volvía clara para Müller. Fábricas que antes producían automóviles, tractores, incluso electrodomésticos, habían sido convertidas para la producción militar en cuestión de meses. La Chrysler Corporation, sin experiencia previa en la fabricación de tanques,
estaba ahora produciendo Shermans en cifras que harían que Krupp y Henschel parecieran artesanos medievales. Después del almuerzo, el equipo se dedicó a analizar el sistema eléctrico del tanque. Aquí, de nuevo, encontraron un diseño pragmático: circuitos simples, componentes robustos, conectores estandarizados. Todo el sistema podía ser instalado por trabajadores con formación básica, siguiendo diagramas codificados por colores. Cualquier problema podía ser diagnosticado y reparado rápidamente, a menudo por la propia tripulación. Esto me recuerda algo del informe de inteligencia sobre las fábricas estadounidenses, comentó Werner mientras examinaba el panel eléctrico. Están usando mano de obra femenina a gran escala, mujeres que nunca antes habían trabajado en fábricas. Müller asintió con gravedad. Alemania se había resistido a la utilización plena de la mano de obra femenina en la industria pesada, una decisión que ahora parecía cada vez más costosa. Los estadounidenses habían movilizado a toda su población, transformando amas de casa en obreras de fábrica, mientras que el liderazgo alemán insistía en que el lugar de las mujeres era el hogar. ¿Y sus procesos de control de calidad?, preguntó Müller, señalando una marca de inspección cerca de un terminal eléctrico. Bauer consultó sus notas. Fascinantes, señor. No inspeccionan cada componente como hacemos nosotros. Usan algo llamado muestreo estadístico. Prueban solo un pequeño porcentaje de piezas de cada lote y, si esas pasan, aprueban todo el lote. ¿Eso no compromete la calidad?, cuestionó Werner, sorprendido. Sí y no, respondió Müller, cuyo interés en los métodos de producción industrial lo había llevado a estudiar técnicas estadounidenses antes de la guerra. Hay un margen de error aceptable. Algunos tanques tendrán defectos, sin duda, pero la ganancia en velocidad de producción supera ampliamente las pérdidas ocasionales. A medida que avanzaba la tarde, los ingenieros alemanes fueron desarrollando un nuevo respeto, mezclado con una creciente sensación de inquietud, por lo que estaban descubriendo. No era solo un tanque, era toda una filosofía industrial diferente, enfocada no en la perfección, sino en la suficiencia a una escala masiva. Vamos a revisar el sistema de radio, sugirió Müller, moviéndose hacia el equipo de comunicación aún parcialmente intacto. La radio SCR 508 del Sherman era otro ejemplo del enfoque estadounidense. No tenía el alcance ni la claridad de las mejores radios alemanas, pero era increíblemente robusta y, lo más importante, estaba presente en cada tanque. En la Wehrmacht, a menudo solo el tanque del comandante poseía una radio completa. Los demás operaban con sistemas de comunicación limitados o dependían de señales visuales. Cada Sherman tiene capacidad de comunicación bidireccional, murmuró Müller, más para sí mismo que para los demás. Esto cambia por completo la dinámica de coordinación táctica. Mientras el sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras por el barracón, Müller se sentó en una caja de munición vacía, contemplando las anotaciones del día. Las implicaciones iban mucho más allá de las especificaciones técnicas. Lo que habían descubierto era un reflejo de dos sociedades industriales fundamentalmente diferentes. Alemania, con su tradición de excelencia técnica y artesanía meticulosa, producía armas individualmente superiores, pero en cantidades insuficientes. América, con su cultura de producción en masa y eficiencia pragmática, inundaba los campos de batalla con equipo adecuado en números abrumadores. ¿Qué significan todos estos descubrimientos para nuestro informe, Herr Capitán?, preguntó Werner, interrumpiendo las reflexiones de Müller. El capitán miró a su subordinado, ponderando cómo expresar lo que ahora veía con dolorosa claridad. Significan, Werner, que no solo nos enfrentamos a un ejército, sino a toda una economía industrial que ha sido transformada en una máquina de guerra con una capacidad que ni siquiera podemos comprender del todo. Aquella noche, solo en sus aposentos, Müller continuó sus anotaciones bajo la débil luz de una lámpara improvisada. Mañana examinarían los sistemas secundarios del Sherman y comenzarían a compilar su informe oficial, pero lo que descubrirían solo confirmaría lo que el motor, la suspensión y el casco ya habían revelado. El verdadero poder del Sherman no residía en sus especificaciones técnicas, sino en la filosofía industrial que representaba. Y esa filosofía,
La capacidad de producir lo suficientemente bueno en cantidades inimaginables era algo contra lo que la excelencia técnica alemana simplemente no podía prevalecer a largo plazo. Porque al final, como Müller ahora comprendía con una claridad devastadora, la guerra moderna no la ganaba el mejor tanque, sino el último tanque que quedaba en el campo de batalla. El tercer día de análisis comenzó con una ligera precipitación de nieve, el primer presagio del invierno ruso que se aproximaba. Müller entró en el barracón frotándose las manos, su aliento formando pequeñas nubes en el aire frío. El Sherman, ahora con diversos sistemas completamente desmontados, parecía casi un esqueleto mecánico. «Hoy examinaremos el sistema logístico detrás de este tanque», anunció Müller a su equipo. «No solo la máquina en sí, sino cómo se mantiene en el campo de batalla». Esta era un área donde el pragmatismo estadounidense se manifestaba de forma aún más impresionante. Abriendo su maletín, Müller extendió sobre una mesa improvisada los manuales de mantenimiento capturados junto con el tanque. «Observen esto», dijo, mostrando un manual técnico ricamente ilustrado. Instrucciones detalladas, con dibujos paso a paso, códigos de colores y, lo más importante, clasificados por nivel de habilidad necesaria. Los manuales de mantenimiento alemanes eran obras maestras técnicas, completos y precisos, pero a menudo escritos con la expectativa de que serían utilizados por especialistas con una formación extensa. Los manuales estadounidenses, en cambio, estaban diseñados para ser comprendidos por cualquier persona con una formación básica. «Dividen los procedimientos en categorías», explicó Müller, hojeando las páginas. «Mantenimiento organizacional, realizado por la propia tripulación. Mantenimiento de campo, realizado por unidades de apoyo cerca del frente. Y mantenimiento de depósito, para reparaciones más extensas en la retaguardia». Werner examinó una de las páginas de procedimientos. «Es casi como una receta de cocina, Herr Capitán. Retire los 4 tornillos marcados en rojo. Levante la tapa. Si la junta está dañada, reemplácela con la pieza número SR74 del kit de mantenimiento». «Precisamente», asintió Müller. «Un sistema diseñado para ser mantenido por granjeros y mecánicos de automóviles con algunas semanas de entrenamiento, no por ingenieros con años de experiencia». Bauer, que había pasado la noche anterior examinando los informes de inteligencia sobre la producción estadounidense, compartió otra revelación perturbadora. Según nuestros espías industriales, los estadounidenses tienen un sistema estandarizado de kits de reparación. Cada unidad de tanques recibe cajas selladas que contienen exactamente las piezas que estadísticamente fallan con más frecuencia. Como un botiquín de primeros auxilios, pero para máquinas, murmuró Werner, comprendiendo la elegancia brutal del sistema. «Y lo más impresionante», continuó Bauer, «es que utilizan el concepto de reemplazo de la unidad completa en lugar de una reparación detallada. ¿El motor presenta problemas? No intentes arreglarlo. Reemplázalo por uno nuevo y envía el dañado para ser reacondicionado en la fábrica». Müller asintió con gravedad. El enfoque alemán favorecía la reparación meticulosa en el lugar, conservando materiales pero consumiendo tiempo precioso y exigiendo técnicos altamente cualificados. Los estadounidenses simplemente retiraban el componente problemático e instalaban uno nuevo, manteniendo el tanque operativo con una interrupción mínima. «Examinemos el sistema de combustible ahora», ordenó Müller, dirigiendo al equipo hacia la parte trasera del tanque. El sistema de combustible del Sherman reveló otro aspecto de la mentalidad de producción en masa. Utilizaba gasolina de alto octanaje, menos eficiente que el diésel usado en muchos tanques alemanes, pero ampliamente disponible gracias a la vasta industria petrolera estadounidense. Los tanques de combustible estaban simplificados, con fácil acceso para el mantenimiento y un reabastecimiento rápido. «Su consumo es considerablemente mayor que el de nuestros Panzers», observó Werner tras algunos cálculos. «Casi un 40% más de combustible por kilómetro. ¿Y eso importa cuando tienes los campos petrolíferos de Texas a tu disposición?», cuestionó Müller retóricamente. La escasez de combustible que atormentaba a la Wehrmacht era prácticamente inexistente para los estadounidenses. La logística del combustible llevó la discusión a un área aún más amplia.
la cadena de suministro completa que sostenía a los ejércitos aliados. Mientras la Wehrmacht luchaba con líneas de abastecimiento cada vez más extendidas y vulnerables, los estadounidenses habían desarrollado un sistema logístico de una escala sin precedentes. Según la inteligencia, informó Bauer, consultando sus notas, los estadounidenses están produciendo un vehículo de transporte por cada tanque de combate. Camiones, jeeps, tractores de artillería, toda una flota de vehículos de apoyo. Mientras que nosotros todavía dependemos significativamente de los caballos para el transporte, completó Müller, recordando las interminables columnas de carretas tiradas por caballos que había observado en la retaguardia alemana. El contraste no podía ser más marcado. La Wehrmacht, a pesar de su imagen de fuerza mecanizada, todavía dependía en gran medida de métodos de transporte del siglo anterior. El ejército estadounidense estaba motorizado casi por completo, con cada soldado disponiendo de varias veces más vehículos y combustible que su equivalente alemán. Después del almuerzo, el equipo centró su atención en algo que inicialmente se les había escapado en su análisis: el botiquín de primeros auxilios del tanque y el equipo personal de la tripulación. Esto es revelador, dijo Müller, examinando el contenido del kit médico estadounidense. Estaba abundantemente provisto de sulfanilamida, morfina en autoinyectores, vendajes individuales sellados y diversos medicamentos que eran una escasez crónica en las unidades alemanas. Los artículos personales abandonados por la tripulación también contaban una historia: raciones en abundancia, cigarrillos de alta calidad, incluso golosinas como chocolate y chicle, lujos casi inimaginables para los soldados alemanes en esta etapa de la guerra. Cada tripulante recibe un chaleco salvavidas inflable, notó Werner, sosteniendo el artículo de color amarillo brillante, para travesías acuáticas y un ejército que planea grandes operaciones anfibias, comentó Müller, preparándose para una invasión continental sin duda. La tarde se dedicó a un análisis detallado de los informes de inteligencia sobre la producción industrial estadounidense. Las cifras eran casi incomprensibles en su escala. La Chrysler Corporation convirtió su fábrica de automóviles en Detroit para la producción de tanques en menos de 6 meses, leyó Bauer de un informe. Ahora produce más unidades por semana que nuestra fábrica Henschel en un mes entero. Y no es solo Chrysler, añadió Müller. Ford, General Motors, Baldwin Locomotive, gigantes industriales redirigiendo toda su capacidad productiva al esfuerzo de guerra. Los números contaban una historia devastadora. La industria estadounidense estaba produciendo un buque Liberty cada 42 horas, un avión de combate cada 5 minutos, 50.000 jeeps al mes, 200.000 camiones militares al año. Y todo esto mientras mantiene su producción agrícola en niveles récord, observó Müller, alimentando no solo a sus propias fuerzas, sino también a sus aliados. La realidad que emergía era la de una disparidad industrial tan vasta que ninguna genialidad táctica o excelencia técnica podría compensarla a largo plazo. Werner, siempre el más optimista del grupo, intentó encontrar alguna esperanza. Sí, pero nuestras nuevas armas, los cohetes V2, los jets Mi-262, seguramente pueden cambiar el curso de la guerra. Müller miró al joven sargento con una mezcla de compasión y resignación. Werner, en este mismo momento, mientras desarrollamos un puñado de cazas a reacción, los estadounidenses probablemente ya tienen planes para producir los suyos por miles. Es una cuestión de escala que simplemente no podemos igualar. Al final de la tarde, el Oberst Richter, el oficial de enlace con el alto mando, visitó el barracón para una actualización preliminar. Müller lo guió a través de los componentes desmontados del Sherman, explicando los hallazgos del equipo. Fascinante desde el punto de vista técnico, Müller, comentó Richter, pero ¿cuál es su conclusión general? ¿Qué nos dice el Sherman sobre las capacidades estadounidenses? Müller dudó brevemente, escogiendo sus palabras con cuidado. Herr Oberst, lo que vemos aquí no es solo un tanque, es el testimonio de un sistema industrial que opera a una escala que no podemos igualar. El Sherman en sí es solo adecuado,
Ni de lejos se acerca a nuestro mejor equipo en términos de capacidad individual. Pero ellos no necesitan que sea el mejor, solo necesitan que sea lo suficientemente bueno y que se produzca en números abrumadores. Richter frunció el ceño, claramente incómodo con las implicaciones. Ciertamente nuestra superioridad tecnológica tiene un valor disminuido cuando se enfrenta a tal disparidad numérica, interrumpió Müller, sintiendo que necesitaba hablar con franqueza. Herr Oberst, nuestros mejores tanques son obras maestras de la ingeniería, pero la guerra no la ganarán las obras maestras, la ganará quien consiga poner más acero en el campo de batalla. Después de que Richter se fuera, visiblemente perturbado por la franqueza de Müller, el equipo comenzó a recoger su equipo y sus notas. Mañana presentarían su informe oficial, cuidadosamente redactado para enfatizar los aspectos técnicos y minimizar las implicaciones más amplias que habían descubierto. Incluso en 1943 había límites para la franqueza que el alto mando estaba dispuesto a tolerar. Mientras la noche caía sobre el campamento, Müller permaneció solo en el barracón, tomando notas finales a la luz de un candil. Su mirada se volvía ocasionalmente hacia el Sherman, ahora parcialmente reensamblado. Había algo casi poético en la simplicidad pragmática del tanque estadounidense. No era una obra maestra como el Tiger, ni poseía la sofisticación técnica del Panther. Era simplemente una máquina eficiente, diseñada no para impresionar a ingenieros, sino para ser producida por miles, operada por civiles convertidos en soldados y mantenida por mecánicos con una formación básica. Y en esa misma simplicidad residía una verdad ineludible. El futuro de la guerra no pertenecía a los artesanos, sino a los industrialistas, no a los creadores de obras maestras individuales, sino a los arquitectos de sistemas de producción en masa. El informe que Müller presentaría mañana sería técnicamente preciso, pero diplomáticamente cauto. Sin embargo, la verdad que él y su equipo habían descubierto en los últimos 3 días era clara e implacable. El Sherman no era solo un tanque, era un heraldo del nuevo equilibrio de poder industrial que ya había decidido el resultado final de la guerra, mucho antes de que los generales y políticos estuvieran listos para admitirlo. En la mañana del 4.º día, una fina capa de nieve cubría el campamento. Müller reunió a su equipo para las etapas finales del análisis y la preparación del informe oficial. El Sherman, ahora sustancialmente reensamblado tras la inspección detallada, aguardaba su destino final. Sería enviado a instalaciones de investigación en Alemania para un análisis aún más profundo. Hoy necesitamos sintetizar nuestros hallazgos y preparar 2 versiones del informe, instruyó Müller, su rostro revelando el peso de sus conclusiones. El informe oficial para el alto mando y nuestras anotaciones personales, la verdad completa, que quedará entre nosotros. Los hombres asintieron en silencio, comprendiéndolo perfectamente. Eran ingenieros y científicos, entrenados para observar y analizar objetivamente, pero también eran alemanes en tiempo de guerra, conscientes de las limitaciones de lo que se podía decir abiertamente. Comencemos con el aspecto más importante que aún no hemos abordado por completo, continuó Müller. La intercambiabilidad no solo entre componentes, sino entre variantes enteras del Sherman. Este era uno de los aspectos más impresionantes del diseño estadounidense. El Sherman existía en múltiples variantes, M4, M4A1, M4A2, M4A3 y otras, cada una con diferentes motores y modificaciones menores, pero todas compartían la misma arquitectura básica, torretas intercambiables y sistemas de armamento idénticos. Un comandante de unidad puede tener 5 variantes diferentes de Sherman bajo su mando, y aún así entrenarlos como una fuerza cohesiva, explicó Müller. Las diferencias son mínimas desde el punto de vista operativo, y las piezas de repuesto son intercambiables en casi el 80% de los casos, añadió Werner, que había compilado estadísticas sobre este aspecto. Una simplificación logística impresionante. En contraste, las diferencias entre un Panzer XIII, un Panzer IV y un Tiger eran tan sustanciales que requerían cadenas de suministro completamente distintas, entrenamiento especializado para cada tripulación y equipos de mantenimiento separados. Los estadounidenses esencialmente crearon un sistema de tanque,
en lugar de modelos individuales, observó Müller. Es como un ecosistema industrial integrado. El equipo pasó la mañana compilando sus datos sobre la tasa de producción estadounidense. Las cifras eran aún más impresionantes cuando se visualizaban en conjunto. Entre todas las variantes, los estadounidenses ya han producido aproximadamente 40.000 Shermans, informó Bauer, consultando los últimos informes de inteligencia. Nuestra producción total de todo tipo de tanques desde el inicio de la guerra es de unas 25.000 unidades. Y no es solo cantidad, añadió Müller, es la constancia. Su producción no disminuye, solo aumenta cada mes. Mientras la Wehrmacht se enfrentaba a bombardeos constantes en sus instalaciones industriales y a una escasez crónica de materias primas y mano de obra, la industria estadounidense operaba a plena capacidad, protegida por 2 océanos y abastecida por recursos naturales aparentemente ilimitados. Tras compilar los datos técnicos, el equipo inició el análisis comparativo, el Sherman frente a los tanques alemanes contemporáneos. En términos puramente técnicos, el panorama no era desfavorable para la ingeniería alemana. El Tiger superaba al Sherman en casi todas las métricas de rendimiento individual. Blindaje frontal casi 3 veces más grueso. Cañón de 88 milímetros con un alcance efectivo casi 2 veces mayor. Capacidad de penetración de blindaje significativamente superior. Sistemas ópticos de precisión sin parangón. El Panther, el más reciente tanque medio alemán, también superaba al Sherman en aspectos críticos. Blindaje frontal inclinado casi impenetrable para el cañón de 75 milímetros del Sherman. Cañón de alta velocidad de 75 milímetros con una penetración muy superior. Mayor alcance operativo. Individualmente, nuestros tanques son superiores, resumió Werner, compilando la tabla comparativa. Un Tiger puede destruir 4 o 5 Shermans antes de que puedan acercarse lo suficiente como para representar una amenaza seria. Y aún así, estamos perdiendo la guerra de tanques, observó Müller con calma. ¿Por qué? La respuesta era multifacética, pero podía resumirse en una sola palabra: producción. Por cada Tiger, los estadounidenses producían 50 Shermans. Por cada tanquista alemán altamente entrenado, los estadounidenses tenían docenas de jóvenes granjeros y mecánicos convertidos en tripulaciones de tanque en cuestión de meses. Necesitamos abordar el factor humano en nuestro informe, no, dijo Müller, cambiando de dirección. Observen cómo está diseñado el interior del Sherman. La ergonomía del Sherman revelaba otra dimensión del pragmatismo estadounidense. El espacio interno era relativamente espacioso en comparación con los tanques alemanes, con controles posicionados intuitivamente y un acceso más fácil a las posiciones de la tripulación. Esto permitía un entrenamiento más rápido de los nuevos tripulantes y reducía la fatiga en operaciones prolongadas. El comandante tiene una cúpula con visión de 360 grados, señaló Werner, refiriéndose a la torre de observación elevada. Nuestros Panzer III y IV solo recibieron esta característica después de amargas experiencias en el frente. Bauer, que había entrevistado a tripulantes de tanques soviéticos capturados, añadió otra perspectiva. Los rusos dicen que prefieren el Sherman a su propio T-34 en varios aspectos. Lo llaman EMCHA, un apodo casi cariñoso. Citan el mayor espacio interior, la fiabilidad de la radio y la facilidad de escape en emergencias. Esta era una realidad que los informes técnicos raramente captaban. El impacto psicológico sobre la tripulación. Tanques teóricamente superiores como el Tiger imponían una tremenda carga física y mental a sus operadores. Espacios confinados, controles complejos, mantenimiento constante. El Sherman, con su diseño más ergonómico y sistemas simplificados, permitía que sus tripulaciones mantuvieran su eficacia en combate por períodos más largos. Al mediodía, el equipo comenzó a redactar el informe oficial. Como se había acordado, el documento enfatizaba los aspectos técnicos objetivos y minimizaba las implicaciones estratégicas más amplias. Las conclusiones particularmente sombrías se omitieron o se diluyeron con lenguaje técnico. Mientras tanto, Müller trabajaba en su propio informe personal.
Un documento no oficial que contenía la verdad completa, tal como él la veía. Este informe nunca llegaría al alto mando, pero sería compartido discretamente con colegas de confianza en posiciones de influencia. Por la tarde, ocurrió un acontecimiento inesperado. Un convoy llegó al campamento trayendo otro tanque capturado para su análisis. Esta vez, un M4A4 Sherman británico, ligeramente diferente de la variante estadounidense que habían examinado. Una oportunidad perfecta para confirmar nuestros hallazgos sobre la intercambiabilidad, observó Müller, redirigiendo a parte del equipo a una inspección preliminar. Como sospechaban, aproximadamente el 80% de los componentes eran directamente intercambiables entre las dos variantes, a pesar de haber sido producidas en fábricas diferentes y operadas por ejércitos distintos. Este nivel de estandarización era prácticamente desconocido en la producción de armamento alemán. Los estadounidenses están suministrando estos tanques no solo a sus propias fuerzas, sino a británicos, canadienses, soviéticos, franceses libres, prácticamente a todos sus aliados, comentó Bauer. Una cadena de suministro unificada para toda la coalición aliada. Esta era otra dimensión de la disparidad industrial que enfrentaban. Mientras Alemania producía docenas de modelos diferentes de tanques, vehículos blindados y cañones autopropulsados, cada uno requiriendo su propia cadena de suministro, los aliados convergían en plataformas estandarizadas que podían mantenerse con los mismos componentes en cualquier frente de batalla. Al atardecer, el informe oficial estaba concluido. Müller reunió a su equipo para una revisión final antes de presentar el documento. «Señores, ¿tienen alguna observación final que deba incluirse?», preguntó. Werner dudó antes de hablar. «Herr Capitán, creo que deberíamos mencionar algo que observamos pero no cuantificamos adecuadamente. La facilidad de entrenamiento. Un tanque es tan bueno como su tripulación, y el Sherman parece diseñado para minimizar el tiempo de entrenamiento necesario». Müller asintió reconociendo la importancia de la observación. «Un punto excelente. Añadiré una sección sobre estimaciones de tiempo de entrenamiento comparativo». Las estimaciones eran reveladoras. Tripulación de Tiger, 6 meses de entrenamiento especializado. Tripulación de Panther, 4-5 meses. Tripulación de Sherman, 6-8 semanas. Este era otro multiplicador de la ventaja estadounidense. No solo producían más tanques, también podían entrenar tripulaciones mucho más rápidamente, reduciendo drásticamente el impacto de las pérdidas en combate. «Hay otro aspecto que nuestro informe no aborda adecuadamente», añadió Bauer. «La evolución incremental. Observen cómo los estadounidenses mejoran continuamente el Sherman sin interrumpir la producción». Esta era otra diferencia fundamental de enfoque. Los ingenieros alemanes tendían a buscar avances revolucionarios. El Tiger representaba un salto cuántico en relación con el Panzer IV. Los estadounidenses, en cambio, implementaban mejoras graduales en el Sherman, blindaje más grueso, cañones más potentes, motores mejorados, todo sin pausar las líneas de producción ni requerir un reentrenamiento extensivo. Lo llaman mejora continua, explicó Müller. Ford y otras empresas estadounidenses la utilizan en la producción civil desde hace décadas. Pequeñas mejoras constantes en lugar de rediseños completos. Cuando cayó la noche, el informe oficial estaba listo para ser enviado al alto mando. Era técnicamente preciso, detallado, y presentaba una evaluación completa del Sherman como plataforma de combate. Lo que faltaba, por necesidad, eran las implicaciones más amplias que el equipo había comprendido. Müller despidió a sus hombres y se quedó solo en el barracón, finalizando su informe personal, el documento que contenía la verdad completa que había descubierto. En él, escribió en términos inequívocos: el Sherman no representa solo un tanque, sino una filosofía industrial que ha transformado fundamentalmente la naturaleza de la guerra moderna. Lo que hemos presenciado no es meramente una disparidad cuantitativa, sino una transformación cualitativa en el modo en que la guerra se lleva a cabo y se sostiene. Alemania está luchando una guerra de artesanos, América una guerra de industrialistas, y en la era moderna el industrial inevitablemente prevalece. A la mañana siguiente, el Sherman sería cargado en un tren para su análisis adicional en Alemania.
Müller y su equipo partirían hacia su próxima asignación. El informe oficial entraría en los archivos del alto mando, probablemente para ser leído, considerado brevemente y luego ignorado en favor de informes más optimistas. Pero la verdad que habían descubierto permanecería con ellos. Algunos, como Müller, encontrarían maneras de compartir sus conclusiones con aquellos en posición de poder marcar alguna diferencia. Otros guardarían el conocimiento para sí mismos, ajustando sus propias expectativas sobre el curso de la guerra. En la última noche, en su alojamiento improvisado, Müller finalizó su diario personal con palabras que resumían su recién adquirida comprensión. Lo que hemos aprendido al examinar el Sherman va mucho más allá de las especificaciones técnicas o las capacidades tácticas. Hemos descubierto la naturaleza fundamental de la guerra industrial moderna. La excelencia técnica individual, por impresionante que sea, no puede prevalecer contra la producción en masa de equipo adecuado. La guerra ya no se gana en los talleres de artesanos talentosos, sino en las líneas de montaje de fábricas gigantescas. El Sherman, con su pragmática adecuación, representa el futuro de la guerra mecanizada, no porque sea el mejor tanque, sino porque puede ser producido, operado y mantenido en cifras que superan cualquier ventaja cualitativa. Esta es la realidad matemática e industrial que Alemania enfrenta ahora. Al final, no importa que nuestros Tigers puedan destruir 5 Shermans. Lo que importa es que el 6º Sherman destruirá nuestro Tiger, y siempre habrá un 6º Sherman, y un 7º, y un 100º. Cerrando su diario, Müller apagó la lámpara. En la oscuridad, los contornos del Sherman capturado apenas eran visibles a través de la ventana. Un tanque común, sin la majestuosidad técnica del Tiger ni la sofisticación del Panther. Solo una máquina adecuada, producida por miles. Y en esa adecuación multiplicada por decenas de miles, Müller había descubierto una verdad que pocos en el liderazgo alemán estaban preparados para afrontar. La guerra ya estaba perdida, no en los campos de batalla, sino en las líneas de producción de Detroit, donde granjeros estadounidenses, convertidos en obreros de fábrica, producían máquinas adecuadas en cantidades que la excelencia técnica alemana simplemente no podía superar.